Dios les bendiga, mis queridos amados hermanos en el Señor. La paz del Eterno esté siempre presente en nuestros corazones. Quinta clase ya, vamos hablando acerca de lo que es el pueblo de Israel, cómo nace Israel, por qué Dios llama a Israel y cómo Israel, después de tener todas las bendiciones que Dios le venía dando y las conquistas, se voltearon a otros dioses, se volvieron a otros dioses. Es bueno y es interesante conocer el carácter de Dios, la voluntad de Dios que es agradable y perfecta, porque muchas veces hoy la humanidad cree en su corazón, en su pensamiento que Dios es malo. No, Dios es bueno. Malos somos todos los hombres que en nuestra propia concupiscencia nos hemos rebelado contra nuestro Creador. Gracias le damos al Señor porque en su infinito amor y misericordia envió a Jesucristo, su Hijo amado, el unigénito de toda la creación, para que todo el que crea en Él tenga la oportunidad de ser salvo. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino a través de mí. Y todo el que entra por la puerta, que es Cristo, hallará pasto seguro. Jesús dijo: yo soy el buen pastor, ¿verdad? Y mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Todos los que hemos nacido de nuevo, todos los que pusimos la mano un día en la Biblia de todo corazón, creyendo que Jesucristo es el Hijo de Dios, ¿verdad? Y confesamos con nuestros labios nuestros pecados, y le pedimos al Señor en oración que el Espíritu Santo viniera a ser morada en nosotros, hemos pasado a ser nuevas criaturas, a ser propiedad de Dios. Y Dios a todo aquel que ama, castiga y disciplina, ¿verdad? Y todo aquel que acepta la corrección es hijo, más el que no acepta la corrección de un Dios bueno se constituye en bastardo. La palabra de Dios es muy profunda y por eso estos estudios, motivo de que Dios haya puesto en mi corazón, porque todo buen deseo y toda buena dádiva desciende del Padre de las luces, en el cual no hay variación ni sombra de variación alguna, hace que de lo que Él me da a mí, yo lo dé de gracia también. Yo voy a estar leyendo en 2 de Pedro capítulo 3, desde el verso 15 en adelante. Voy a leer unos versos y vamos a hacer una oración para así entrar en lo que venimos haciendo. Yo quería irme adelantando un poco más, pero no, ahora el Señor pone en mi corazón a retroceder un poco más, porque hay que hablar de Josué, no podemos pasar por Josué, hablamos de Moisés, pero es importante también que hablemos acerca de lo que hizo Josué, los jueces, antes de que viniesen los reyes, por qué motivo Dios estableció jueces y luego después vinieron reyes, para que así veamos después y podamos entrar con claridad a lo que fueron las 70 semanas de las que habló el profeta Daniel en escatología y en Apocalipsis. Entonces voy a estar leyendo palabras bajo la bendición del Padre, Hijo y la comunión con el Espíritu Santo del Señor. Repito nuevamente la cita, los que tienen Biblia en casa pueden estar corroborando. Capítulo 3, segunda de Pedro, epístola de Pedro, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 15 en adelante. Esto es acerca de la venida del Señor. Y dice así la palabra, como está escrita: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de esas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que, arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, a Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Ya vamos a entrar en lo que llamamos la oración, pero vea que el apóstol Pedro y el apóstol Pablo, en sus inicios, en la carta de los Gálatas, tienen enfrentamientos, tienen encontronazos, pasaron muchos años para que aceptaran a Pablo, o por motivo del pasado de Pablo, cuando era llamado, conocido como Saulo de Tarso, como perseguía a los cristianos. Eso lo hemos estado viendo en las clases pasadas, cuando hablamos de que Esteban hace defensa lleno del Espíritu Santo, y cuando lo matan a piedra, Saulo consintió la muerte y pusieron allí a Esteban muerto. Pero esto trajo, ¿verdad?, un propósito, y era que Saulo, después camino a Damasco, Jesucristo se le apareciera en el encuentro y empezara él a tener una revelación más clara, ya que el Espíritu Santo quitó las vendas de sus ojos, usando un hombre, Ananías, el cual oró, y dice que cayeron como escamas de sus ojos.
en el mundo espiritual. Podemos ver que hoy en día hay mucha gente que persigue a los cristianos, a los nacidos de nuevo, y esto hace porque cree que adoran a Dios, pero en su espíritu de religiosidad tienen un velo, y esto no les hace ver con claridad lo que verdaderamente está hablando la palabra. Por eso quise abrir aquí, porque ya Pedro, el apóstol Pedro, ya siendo un anciano, ya pasando muchas pruebas, luchas, adversidades, ya en su vejez él escribe esta carta de puño y letra de él, inspirado por el Espíritu, y hace referencia al hermano Pablo. Dice que nuestro hermano Pablo, ¿verdad?, según la sabiduría que Dios le ha sido dada, os ha escrito casi en todas las epístolas. No dice que todas, pero en casi todas las epístolas de Pablo, o las cartas paulinas, hablando de cosas profundas y difíciles de entender, la cual los indoctos, ¿verdad?, tuercen. Y así Pablo le dice a Timoteo, que también lo hemos hablado, de que ten cuidado, Timoteo, de la doctrina que tú enseñas, porque te salvarás tú y salvarás a otros. Esto quiere decir que si un líder enseña una mala doctrina, que si un líder está en oscuridad, que si un líder anda de espaldas a Dios, todo aquel que sigue al líder se perderá igual que el líder. Entonces Jesús dijo, ciego guía de ciego, hablándole a los sacerdotes en los tiempos de Jesús. Entonces vamos a hacer una oración para que podamos entrar en el libro de los jueces, y allí vamos a entender muchas cosas de lo que nos va a hablar acerca el Señor, ¿verdad?, por medio del apóstol Pablo nos habló aquí, y Pedro, pero después ahora nos va a hablar también por medio de Josué. Oh soberano Señor y Padre amado de la gloria, recibe toda honra, toda gloria y toda alabanza en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, Señor, primeramente porque tú eres grande y para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, por el privilegio que me das una vez más, Señor, de entender y comprender, Padre amado de la gloria, tu palabra, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo, el cual abre todo mi entendimiento para que yo pueda introducirme, Señor, por medio de tu sabiduría y de tu conocimiento, porque es tuyo, Señor, y te ha placido, Padre, darme un poco de tu gracia y de tu favor para poder entender y comprender tus misterios que están escondidos aquí en tu palabra. Gracias, Señor, por haberme escogido siendo yo un vaso de barro insignificante, Padre, y derramar de tu Espíritu Santo dentro de mí, de mi ser, y poder entender cuál es tu voluntad, que es agradable y perfecta, para que la gloria sea tuya y no mía, Señor, y no nuestra, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo, que abras el entendimiento de todas las personas, cristianos y no cristianos, Padre, que puedan estar conectándose vía, Padre amado de la gloria, YouTube, por medio de estos audios, por medio de estos videos, tu palabra pueda correr como río de agua y pueda dar fruto al 100%, en el nombre poderoso de Jesús. A ti sea honra, gloria y alabanza, Señor. Amén, Señor, amén, amén y amén. Ok, bueno, como veníamos hablando, antes de nosotros poder entender y comprender el tiempo de los reyes, la clase pasada estábamos hablando acerca de dos reyes, haciendo comparación con el rey Joasías, que fue un gran rey, y Joacim. Quedamos allí, dijimos que en esta próxima clase, quizás, si Dios lo permitía así, entraríamos en lo que era la primera semana de cautiverio, cuando Nabucodonosor lleva en cautiverio a Jerusalén, al pueblo de Dios, a Israel, a Judá. Pero antes de entrar allí, primeramente mencionar por qué dijimos que podíamos hablar acerca de falsos dioses, por qué Dios se irrita, por qué Dios se aira con un pueblo que Él mismo llama. ¿Qué hizo este pueblo para irritar a Dios? Y cuando hablábamos en las primeras clases, estábamos hablando acerca de que Abraham, ¿verdad?, padre de todas las naciones, un amigo de Dios, Dios da testimonio de que Abraham creyó a Dios, dejando todos sus bienes, su tierra y su parentela, y obedeciendo a un mandato de Dios. Dios le bendice, no tenía hijos, Dios le da la promesa en un hijo, en Isaac, serían benditas todas las naciones de la tierra. Abraham se desespera unos años antes y llega a un acuerdo con Agar, la egipcia. Llega a un acuerdo primeramente con su esposa le propone, ¿verdad?, y le pone allí a Abraham, Sarai, mujer de Abraham, y le dice que se llegue a Agar y que cuando ésta dé a hijo, agarren a ese hijo como es de ellos, pues. Y Ismael nace, bueno, sabemos que a los 12 años Dios
Abraham habla con Dios y Dios le dice que tiene que despachar a Agar y a Ismael y los envía al desierto. Dijimos que después entraríamos a lo que eran las 12 tribus de Ismael, que son tribus en la carne, que esas son otras cuestiones allí, porque estamos hablando acerca de Israel. Dice que bueno, vino Isaac tuvo a Jacob, ¿verdad? Pero también primeramente tuvo Esaú tiene en poco la progenitura, viene Jacob, le compra la progenitura a Esaú porque tenía hambre por un plato de lentejas, vende lo que es espiritual y luego llora con amargura. Dice que Jacob sale huyendo y luego que Jacob sale huyendo en la muerte de Esaú, en la muerte de Isaac, porque su hermano Esaú procuraba matarlo y luego después que Dios le da la orden de volver, ya viene casado, viene con Rebeca, tiene un encuentro con el ángel, dice que en Betel, allí pone una piedra de cabecera y dice que veo ángeles subir y bajar y ve una escalera y dice este no es otro lugar sino que verdaderamente hay presencia de Dios allí, casa de Dios, puertas al cielo y allí peleando con el ángel, cuando ya despunta el alba en la madrugada, el ángel dice que tiene que irse, que lo deje ir, pero este le dice hasta que no me bendiga no te vas. Dice que el ángel con su espada descoyuntó una parte de la cadera de Jacob y le dijo que ya no se llamaría más Jacob porque el nombre de Jacob significa usurpador o tramposo y le pone Israel. El nombre de Israel significa que pelea con Dios. Allí se da origen a lo que es espiritualmente a la tribu de Israel o al pueblo de Israel. De este Jacob que se llamaría Israel nacen 12 tribus, de esas 12 tribus, ¿verdad? Son esparcidas por todas las naciones, pero vemos también que dice que después que José, uno de los patriarcas, dice que cuando Jacob envejeció y tuvo sus hermanos, sus otros 11 hermanos, 10 hermanos, perdón, porque Benjamín, el menor, no tenía nada que ver allí, pero los otros 10 hermanos de José entran en contienda con José, tenían envidia de José, lo venden, José va a caer en manos de los ismaelitas, luego es vendido, ¿verdad? Y cae a las manos de Potifar, cae en un palacio, la gracia y el favor de Dios estaban con José siempre, porque cuando Dios hace un llamado a alguien desde el vientre lo marca y siempre el favor y la gracia irán, aun cuando haya una preparación de parte de Dios. Una cosa es estar en el proceso, en la preparación de Dios y otra cosa es estar en la desobediencia. Vemos que hubo con el pasar de los años, Potifar, la mujer de Potifar también hace una trampa a José, cae a la cárcel, dura 3 años en la cárcel, luego sale de allí, revela el sueño de Faraón y lo pone como gobernador, como segundo al mando. Después de Faraón no había más nadie sino José. José, viene el pueblo de Israel, sus hermanos, como tal, él pregunta por su padre, pregunta por Benjamín en la segunda venida, luego hace venir, entraron 70 a Egipto, 70 familiares de José, entre ellos estaba su padre, y dice que mientras José vivió, vivieron bien porque José era respetado ahí en Egipto, y mientras este faraón que le dio halló a José gracia delante de él, ya que José se casó con una de las hijas de Faraón, el pueblo no tuvo problema, no tuvo necesidad. El problema pasa cuando entra una nueva generación, muere el faraón, nace una nueva generación, el pueblo de Israel se aparta de Dios, se olvida de Dios, se olvida de las costumbres del Señor y es entregado en opresión. Ya estaban allí en Egipto, pero Dios le había hablado a Abraham que pasarían 400 años y luego Dios enviaría un libertador. Allí se levanta lo que llamamos a Moisés. Moisés llega y Dios lo marca desde el vientre, hay una gran matanza de niños y Dios hace que Moisés llegue a las manos de la hermana de Faraón, es recogido de allí del Nilo. Este niño hermoso crece entre Faraón, entre la casa de Faraón, aprende lo que es la cultura, el arte egipcia, que era quienes los que tenían el poder, el dominio absoluto a nivel de todo lo que era territorio. Pero luego dice que a los 40 años Moisés descubre, o ya Dios le revela, le muestra su pasado y él conoce que es hebreo
y ve que están golpeando a uno de los hebreos. Moisés sale en defensa de uno de sus hermanos hebreos y da muerte a uno de los soldados egipcios. Y luego al siguiente día Moisés ve que hay dos hebreos peleando, trata de interceder, ¿verdad?, para que no haya pelea allí, como un mediador, pero uno de los que están peleando allí dice: ¿qué piensas hacer como hiciste a aquel soldado que mataste? ¿Verdad? Esto obliga a Moisés a que sea expulsado. Moisés sale al desierto en el propósito de Dios. Dios lo prepara 40 años más en el desierto. Allí conoce su esposa, a Séfora, y luego Dios le da la orden cuando éste está pastoreando, cuando sube al monte. Dios habla en una zarza y le dice que había oído el clamor del pueblo y se había acordado del pacto con Abraham y que lo enviaría a Egipto nuevamente porque él sería el libertador. Entonces empieza a poner peros, empieza a poner pretextos, como ponemos todos los seres humanos a veces en el llamado. Yo soy tanto en el habla hebrea, porque en el egipcio la manejaba muy bien, ya que había nacido o se había criado entre los egipcios. Sabía que no gozaba de buena reputación entre sus hermanos. Dios le habla y le dice que Aarón, su hermano, sería allí, ¿verdad?, su bastón. Y allí empieza Moisés a confrontar con Faraón, con su hermanastro, con el hijo de Faraón, ya que Ramsés el viejo había muerto y en su lugar estaba Ramsés, el que se había criado con Moisés. Cuando estos se ven, empieza lo que es una guerra de dioses. Allí empiezan los dioses egipcios, lo que ellos hablaban como sus dioses paganos. Entonces yo voy a leer un poco aquí acerca de un dios egipcio, porque eran muchos, pero voy a hablar acerca del dios Api. El dios Api es representado como un toro. Y dice así: era sagrado en el antiguo Egipto. Desde el Imperio Nuevo se le consideraba el heraldo del Petá, luego de Osiris y más tarde de Socara. Por esto último llegó a considerarse uno de los integrantes del panteón de dioses egipcios asociados con la muerte. Vea cómo venía en trayectoria este dios pagano. En Egipto un buey es honrado como un dios y era llamado Apis. Luego dice que el dios Apis, Dios también era conocido como un dios funerario sobre Egipto. Apis surgió originalmente como dios de la fertilidad, pero con el paso del tiempo los antiguos egipcios lo incorporaron a su mitología como deidad funeraria. Se le representaba con la forma de un toro, con cuerpo humano y la cabeza taurina, o como también toda la deidad como un toro, pues completo. Y eso sí, entre los cuernos estaba una aurora solar, un disco solar. Vamos a hablar acerca de lo que es este dios Apis antes de entrar a donde vamos a entrar. Entonces los egipcios o el pueblo de Israel estaba 400 años en Egipto y ellos conocían, y como duraron 400 años de silencio del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, este pueblo conocía más de los dioses paganos que del mismo Dios que los había llamado. Sí tenían cultura, algunos se guardaron, no digamos que todos, pero la gran mayoría del pueblo estaba otros dioses, en sus corazones tenían otros dioses. Este dios Apis, venerado entre ellos, por eso hoy en la historia geográfica del continente, de lo que es Egipto, vemos en las pirámides, en los jeroglíficos, vamos a notar siempre allí una persona, o sea, el cuerpo de un ser humano con la cabeza de un toro. Este es considerado al dios Api. ¿Cómo nace este dios Api? Dice la cultura egipcia que el sol, porque estamos hablando en las clases pasadas acerca de que el pueblo de Dios se había corrompido y se había ido a otros dioses y se inclinaban al sol, a la luna, a las estrellas y todo este tipo de ritual que tenían los egipcios. Ya sabemos de dónde viene esto, de dónde vienen los orígenes en cuanto al pueblo de Israel que se había contaminado. Esto lo traían desde el pasado y vemos que dice que el sol, ¿verdad?, un rayo del sol embarazó a Isis, esta diosa Isis representada como una vaca. Dice que quedó encinta y de allí nace este dios Apis. Luego
vea la cultura que ellos tenían. Cuando un faraón o alguien de la dinastía de los faraones, un soldado de peso, un general de los egipcios moría, se acostumbraba entre la cultura de ellos a enterrarlo con toda su fortuna, porque ellos creían en la reencarnación, ellos creían en la fertilidad, el Dios de la fertilidad. Y la familia de este faraón, la familia de esta persona pudiente, mataban a algunos esclavos porque creían que la reencarnación, cuando reencarnara aquella persona de peso que había muerto, reencarnaría con sus sirvientes y con sus riquezas. Vea la idolatría y vea lo que las personas habían encarnado como dioses, poniendo así en poca estima al Dios de los hebreos, el Dios de Israel, y dándole más poder humanamente a lo que es la naturaleza que fue creada por Dios. Dios Apis lo consideraban también como el que cumplía la función de llevar a esa persona de peso acá en la tierra al mundo de los muertos y luego resucitar. En las imágenes ponían un toro, un bóvido, y ponían el cuerpo o la figura de un cuerpo humano montado sobre sus lomos. Esto quiere decir que cuando la persona moría o era momificada, este dios Apis era el encargado de llevar de esta tierra o de este mundo que nosotros vemos visible a un mundo superior. Estas eran las creencias de ellos. Hablamos un poco entonces acerca de lo que es este dios Apis, un dios egipcio que iría cambiando después con las mitologías de nombre. En la antigüedad, el ambiente en que una cultura se desarrollaba ayudaba a definir la forma que los hombres se imaginaban a sus dioses. En la mitología egipcia, el sol era un regente indispensable, sin el cual el ciclo de la vida habría sido imposible. Uno de sus hijos, el toro, Apis, cumplía varias funciones, rituales importantes dentro de la tradición egipcia, lo que veníamos hablando. Conocido como Apu o Ab entre los egipcios y como Apis entre los griegos. Sobre su origen se cuenta que nació luego de que un rayo solar fertilizara a la diosa Isis, a esta deidad de que la adoraban desde el imperio antiguo, bajo la forma de un hombre con cabeza de toro, directamente bajo la forma de un hombre con cabeza de toro, como lo veníamos diciendo, o como un toro. En ambos casos, cuando se le representaba en las esculturas, Apis aparecía portando un aro solar entre los cuernos, mejor conocido por los egipcios como el Erau. Allí, antes de que entremos en Josué, yo quiero irme a Ezequiel. ¿Por qué quiero irme a Ezequiel? Porque los profetas hablaron y profetizaron acerca de estos dioses paganos, pero ¿de dónde vinieron estos dioses? ¿Cómo es posible que fuesen sido introducidos en el pueblo de Dios, en la nación de Dios? A veces, por no tener conocimiento de la palabra del Señor, nosotros malinterpretamos quizás lo que Dios quiere hablarnos por medio de la Escritura. Por eso Jesús dijo: escudriñad las Escrituras, os parece que ahí está la vida eterna. Nosotros vemos en el capítulo 8, ¿verdad?, de Ezequiel. Veamos qué hace este profeta. Dice que visión de las abominaciones en Jerusalén. Dice: en el sexto año, en el mes sexto, los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí. Y allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. Y miré, y he aquí una figura que parecía de hombre, desde los lomos para abajo, fuego, y desde los lomos para arriba parecía resplandor. El aspecto era de bronce refulgente, y aquella figura extendió la mano y me tomó por las quedejas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra, y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro, que mira hacia el norte, donde estaba la
habitación de la imagen del celo, la que provoca a celos. Aquí el profeta Ezequiel me está hablando y me está narrando, me está diciendo que Dios lo lleva en visión. ¿Por qué? Porque lo estaba llevando a futuro. Dios en visión, en una cuarta dimensión, la mano de Jehová se posa sobre él, lo saca de entre las querejas, entre el cielo y la tierra, y lo lleva a lo que llamamos nosotros aquí a Jerusalén, donde está el templo de Dios, donde con el tiempo allí se va a sentar el anticristo. Esto lo vamos a ver mucho más adelante. El 4 dice: he aquí, allí estaba la gloria del Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Y me dijo: hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte, de allí vendría, ¿verdad? Y alcé mis ojos hacia el norte, y he aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. El 6 dice: me dijo entonces: hijo de hombre, luego hay una pregunta, un signo de interrogación, ¿no ves lo que estos hacen, los grandes abominaciones que la casa de Israel? Por eso es que estamos hablando de Israel, porque luego vamos a retroceder. Hace aquí para alejarme de mi santuario. Luego dice: pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Quiere decir que lo que estaba viendo el profeta acá y lo que Dios le estaba diciendo: mira, aquí está la imagen de celo, la que produce celo y la que quieren sacarme de mi templo, de mi casa de oración, de la cual yo le di a Moisés y Dios le dio las coordenadas a Moisés. En el 7 dice: y me llevó a la entrada del atrio y miré, y he aquí que en la pared un agujero. Luego dice: y me dijo: hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, y he aquí una puerta. Quiere decir que esto estaba en oscuridad, esto estaba en oculto, porque el enemigo trabaja en oscuridad, el príncipe de este mundo trabaja en oscuridad, mientras que Dios, el Dios que nosotros servimos, es un Dios de luz. Dice el 9: me dijo luego: entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, y he aquí que toda forma de reptiles y bestias abominables y todos los ídolos de la casa de Israel estaban pintados en la pared por los alrededores. Cuando hablamos aquí, dice la escritura que había dentro de la casa de oración todo tipo de animales, de bestias, de reptiles pintados. Esto nos hace ver de lo que estamos leyendo al principio, que el pueblo egipcio, dentro de las pirámides, dentro de sus tradiciones paganas, dentro de sus dioses, ellos tenían a la rana como un dios, dios de la fertilidad, tenían a este toro como Apis, como el dios de la transición, como también en varias culturas que ellos tenían allí diferentes dioses, tenían muchos dioses, y este pueblo traía estas culturas paganas de sus antepasados, porque los antepasados de Israel, estos tuvieron 400 años, yo creo que metamos cabeza en esto, 400 años viviendo bajo un silencio de Dios y viendo cómo los egipcios invocaban a sus dioses y prosperaban, y ellos quizás dirían: bueno, pero ¿por qué prosperan? Y resulta que era una disciplina de parte de Dios, porque Israel se había alejado de lo que era la adoración a Dios. Dice que en medio del desierto, cuando Moisés adoraba al Señor, el ángel de Jehová estaba con Moisés, y vieron las maravillas, las señales que Dios hizo a través de Moisés, pero aún así su corazón se fueron tras otros dioses. Eso lo vimos en clase pasada. Eso lo habla también Hechos de los Apóstoles, nuestro hermano Esteban, cuando dice que este pueblo adoraron a Rafán y a la estrella, y adoraron, su corazón era tras otros dioses y no el Dios de Israel. El 10 dice, el 9 dice: me dijo luego: entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Luego el 10 dice: entré, este es el profeta Ezequiel, pues, y miré, y he aquí que toda forma de reptiles, estamos hablando de animales que se arrastran, y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Luego voy a leer en el 16, en el mismo capítulo 8, dice: y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones. Vea bien lo que me está narrando la palabra aquí. Dice: y me llevó al atrio
de adentro de la casa de Jehová. Y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar. Me está hablando de sacerdotes, me está hablando de gente pudiente en este momento. Y dice, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová. O sea, estaban de espaldas a Dios. Adoraban a Dios de labio, pero con sus hechos los negaban. Y su rostro hacia el oriente, y adoraban al sol. Adoraban al sol postrándose hacia el oriente. Y me dijo, hay una pregunta, ¿no has visto, hijo de hombre? Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí. Ahora me está hablando de la casa de Judá. Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices. Pues también yo procederé con furor, no perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. Wow, qué tremendo. Esto lo podemos llevar también a lo espiritual, a lo que es la iglesia hoy en día. Cómo nosotros podemos entrar en una oración si después que hemos irritado a Dios nos hemos sentado en sillas de escarnecedores, hemos hablado mal del prójimo, quizás tenemos envidia, tenemos verdaderamente lo que llamamos odio, rencor. Entonces en el mundo espiritual, en una cuarta dimensión, cada animal representa un pecado. Y es lo que me está llevando aquí en el espíritu del Señor. Cuando nosotros hablamos de lo que son los reptiles, de lo que son lo que es el cerdo, lo que es el pavo representa altivez, y todo tipo de animal en la simbología tiene un significado. Aquí el profeta Ezequiel en este caso fue llevado en el espíritu, y vea que estos 25 ancianos que estaban en el atrio, que estaban en los lugares más adentro del templo, estaban de espaldas a Dios, pero eran los que supuestamente, entre comillas, en ese entonces adoraban a Dios. Pero la pregunta es, ¿a cuál Dios adoraba? Hoy en día hay que preguntarle a la iglesia, ¿a cuál Dios adora? Porque si es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, aquel Dios el cual envió a Jesucristo, y Jesucristo nos ha dado el Espíritu Santo, en nosotros debe estar los frutos del Espíritu, que es amor, que es paz, que es templanza, que es mansedumbre, que es dominio propio, nuestro sí sea sí, nuestro no sea no. El amor de ágape, que es el que no es jactancioso, no se irrita, no busca lo suyo propio. Entonces un buen árbol, un árbol que tiene la esencia de Dios, la presencia del Espíritu de Dios, va a dar estos frutos, y la gente va a reconocer verdaderamente que nuestro simiente está en Cristo. Pero si vamos a la iglesia y lo que ven en nosotros son otras cosas, entonces no estamos adorando al Dios verdadero. Estamos adorando a un Dios. Jesús le dijo a los sacerdotes, revisaos pues, no vaya a ser que la luz que hay en vosotros sea tiniebla, ya que en nuestro adversario el diablo, que el Señor lo reprenda en esta hora, se viste también como ángel de luz, y también hace señales y prodigios, y dice que en los postreros tiempos, en la apostasía, aún tratará de engañar a los escogidos por Dios. Antes de que nos vayamos allá atrás y retrocedamos, yo quiero irme también a lo que es en el mismo Ezequiel, en el capítulo 6, lo que Dios había hablado anteriormente con Ezequiel. Él dice así: vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro hacia el monte de Israel y profetiza contra ellos. Y dirás, montes de Israel, oíd palabra de Jehová el Señor. Así ha dicho Jehová el Señor a los montes y los collados, a los arroyos y a los valles, que he aquí que yo haré venir sobre vosotros espada, y destruiré vuestros lugares altos. Cuando hablamos de espada, uno de los castigos del Señor, lo venimos hablando en todas las clases, es la guerra. La espada representa guerra en el mundo espiritual. Dios traería guerra contra Israel por cuanto habían metido dioses paganos dentro de la casa de Dios. El 4 dice, vuestros altares, que era el sitio donde se adoraba o se adora, dice, serán asolados, y vuestras imágenes del sol serán quebradas, y hará que caigan vuestros muertos delante de vuestros ídolos. Estaban adorando al dios sol. En este caso, ¿verdad? Hay diferentes dioses, lo vamos a ver más adelante. Si Dios nos los permite, con todas las clases que vayamos viendo, vamos a ir tocando algunos de los dioses paganos y comparándolo con el Dios verdadero, el Dios que hizo todas las cosas.
Dios dice que asolaría. ¿Qué habla de asolación? Dejar solo. Por eso hablamos de la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Los templos de Dios o las casas de oraciones fueron rotas, fueron asoladas en dos oportunidades. Una, cuando el profeta Daniel, que no hemos entrado, que cuando fueron entregados en manos de Nabucodonosor, cuando fueron entregados verdaderamente, ¿verdad? Y dice que Jerusalén fue roto todo lo que era la casa de oración y ellos fueron al cautiverio, entraron en las 70 semanas de Daniel y allí Antíoco Epifanio montó un cerdo representando, ¿verdad? al anticristo en figura, ¿verdad? Futuro, y a donde verdaderamente se sacrificaba era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo en señal de Cristo, pues, que se debe adorar es a Jesucristo y no al enemigo. Pasaron los años, fue luego restablecido el templo y ya vemos a Jesús en un tiempo, cuando viene ya estaba el templo allí conocido como el templo de Herodes. Por eso Jesús, dígale a Herodes que en la casa de mi padre hay muchas zorras, muchos ladrones, guaridas de ladrones, hablando en metáfora, en parábola. Lo que estaba diciendo Jesús era que vosotros habéis convertido la casa de mi padre en una casa de ladrones, porque ellos robaban, sustraían y usaban el evangelio, usaban la palabra de Dios como ganancia deshonesta. Por eso le estamos hablando que los animales representan, ¿verdad? Demonios o espíritus inmundos, espíritus contrarios a Dios, dependiendo del animal, porque la paloma representa enseñar al Espíritu Santo, pero sabemos a quién representa el cerdo, a quién representa la serpiente, a quién representa el pavo real. Eso lo veremos y lo estudiaremos más adelante para que entendamos cuando la Biblia nos habla con simbología y con animales. El 5 dice: y pondré los cuerpos muertos de los hijos de Israel delante de sus ídolos, y vuestros huesos esparciré alrededor de vuestros altares. Donde quiera que habitéis serán desiertas las ciudades, y los lugares altos serán asolados. Los lugares altos son los lugares donde ellos hacían el sacrificio. Recordemos que el sacrificio ya fue quitado porque Jesucristo ya dio su vida en rescate por la nuestra, y después de allí ya no hay más sacrificio humano. En ese entonces Israel, el sumo sacerdote, el sumo sacerdote, según el año y la tradición y la jerarquía de ellos, era el que una vez al año entraba al atrio y hacía un sacrificio para el perdón y la expiación de los pecados. Hoy en día ya tenemos el Cordero de Dios, a Jesucristo. Según Hebreos, la carta nos enseña que hay un sumo sacerdote de una vez y para siempre, Jesucristo. Él es intermediario entre Dios Padre y los hombres. Ya no necesitamos en aquel entonces los sacerdotes de Israel, la tribu de Levi, que era de donde venían los sacerdotes. El pueblo tenía que ir a ellos y ellos intercedían por el pueblo delante de Dios. Hoy quien intercede por nosotros y nuestros pecados es Jesucristo. Por eso usted en una habitación en secreto, usted dobla rodillas, si usted ha fallado, usted pide perdón, y Jesucristo, que es el sumo sacerdote, lo introduce dentro de la gracia y dentro de la presencia de Jehová, de Papá, y nosotros somos perdonados por medio del sacrificio de Jesús. Luego, estamos en el 6. Donde quiera que habitéis serán desiertas las ciudades, y los lugares altos serán asolados, para que sean asolados y se hagan desiertos vuestros altares, y vuestros ídolos serán quebrados, y acabarán vuestras imágenes del sol, serán destruidas, y vuestras obras serán desechas. Luego el 7 dice: y los muertos caerán en medio de vosotros, y sabréis que yo soy Jehová, mas dejaré un resto, de modo que tengáis entre las naciones algunos que escapen de la espada. Cuando me está hablando hay varias maneras, o hay tres maneras, hasta donde yo tengo entendido y lo que he podido escudriñar, hay tres maneras de que Dios castigue la maldad del hombre. En este caso me está diciendo que la espada, que es la guerra, es una de las cosas que Dios hace o permite para castigar la maldad de un pueblo rebelde. Ahora dice que dejaré, cuando viniera la espada, Él va a dejar un pequeño, o va a dejar algunas personas que escapen de la espada, pero veamos que después cuál es el castigo. Dice: mas dejaré un resto, de modo que tengáis entre las naciones algunas que escapen de la espada. El que escape de la espada, dice, cuando seáis esparcidos por las tierras, o sea, que tenga que salir huyendo, y los que de vosotros escaparen se acordarán de mí entre las naciones en las cuales serán cautivos,
porque yo me quebrantaré a causa de su corazón fornicario. Vea, dice que los que no caigan en mano de la espada, en mano de la guerra, que no mueran, no pierdan la vida en medio de la guerra, pero que sean esparcidos. Por eso que me estamos hablando de la abominación desoladora de la que hablaba el profeta Daniel a futuro, ¿verdad? Estos que fueron cautivos, fueron presos, no murieron a causa de la guerra, pero fueron llevados cautivos, fueron llevados presos y se acordarán de Jehová. Entre ellos estaba Daniel, un hombre, los tres amigos de Daniel. Muchos príncipes de la casa de Jehová fueron llevados en cautiverio, pero esta gente, aún así, los que de su corazón no renegaron contra Dios, y Dios los respaldó y los resguardó. Siempre habrá un remanente fiel al Señor. Dice que, ¿por qué lo entregó? Porque por causa de la fornicación con otros dioses. Hablábamos también en las clases pasadas que no es que estemos aprobando la fornicación humana, la natural, la que se ve. ¿Qué es fornicación? Fornicación es cuando una mujer y un hombre tienen actos sexuales y no están casados. Eso es fornicación. Pero cuando hablamos de fornicación espiritual, estamos hablando de que nosotros seamos cristianos y entonces de repente nos volvamos a otros dioses. Estamos fornicando con otros dioses, y esa es la más peligrosa. Esa es la fornicación que verdaderamente trae lo que es ruina, y el que dice que cuando viene la ira de Dios, que los entregó a guerra, el que no murió a causa de la espada, ¿verdad? Entonces fue llevado cautivo, fue llevado preso, fue llevado con grilletes, fueron llevados encadenados. ¿A quién le gusta estar encadenado? A nadie. ¿A quién le gusta estar preso? A nadie. Este es uno de los segundos castigos que Dios tiene, que entrega en manos del enemigo a aquellos que se han vuelto de en pos de él. Dice el 9, y los que de vosotros escaparen se acordarán de mí, y entre las naciones en las cuales serán cautivos, porque yo me quebranté a causa de su corazón fornicario que se apartó de mí. El corazón de Dios fue quebrantado porque su pueblo se fue detrás de otros dioses. Y a causa de sus ojos que fornicaron tras sus ídolos, me está hablando de la fornicación espiritual con ídolos, y se avergonzarán de sí mismos a causa de los males que hicieron en todas sus abominaciones. Y luego dice el 10, y sabrán que yo soy Jehová, no en vano dije que les había de hacer este mal. O sea, Dios antes de castigar primero advierte para ver si el hombre se arrepiente y se aparta del mal. Si cualquiera que oyere, ¿verdad?, al atalaya, al profeta, y se arrepintiere del mal, dice que Dios se arrepentirá del mal que iba a traer sobre aquella persona. Pero si aquella persona consiste en hacer lo malo, vendrá la espada sobre él, y ya verdaderamente cosa horrenda es caer en las manos de un Dios vivo. Lo bueno es que Dios siempre advierte, y Dios es tardo para la ira y grande en misericordia. Cuando ya Dios se entrega es porque Dios tiene rato, mucho tiempo advirtiendo, pero la gente no obedece, y por falta de temor, por perder el temor a Dios, entonces incurre en esta falta grave. El 11 dice, así ha dicho Jehová el Señor, palmotea con tus manos al profeta y golpea con tu pie y di, ay, por todas las grandes abominaciones de la casa de Israel, porque con espada y con hambre y con pestilencia caerá. Mire, aquí están las tres maneras del castigo de Dios fuerte. Aquí me lo aclara rápido el profeta. Me dice en el 11, así ha dicho Jehová el Señor, palmotea con tus manos y golpea con tu pie y di, ay, un ay sin H, un ay de dolor, por todas las grandes abominaciones de la casa de Israel. Me está hablando de las abominaciones. Porque con espada, primer castigo, la guerra. Y con hambre, porque en una guerra, ¿qué trae? Una guerra trae hambre. El que se salva de la muerte en una espada, pero que le viene el hambre. Y con pestilencia caerán. También me está hablando de enfermedades. Y hoy en día, futuro, nosotros vemos que trae una guerra. Una guerra trae hambre, trae muerte, pero también trae enfermedad. Y es lo que Dios está hablando aquí a través de la palabra. Entonces dice, el que esté lejos morirá de pestilencia. El que esté lejos de la guerra morirá de pestilencia. El que esté cerca caerá a espada. Y el que quede y sea asediado morirá de hambre. ¡Wow! ¡Qué tremendo!
así cumpliré en ellos mi enojo. Entonces Dios está hablando de que Dios es un Dios de amor, pero Dios también se aira y se enoja. Y cosa horrenda es caer en la mano de un Dios vivo. Y sabréis que yo soy Jehová cuando sus muertos estén en medio de sus ídolos, alrededor de sus altares, sobre todo collado alto, en todas las cumbres de los montes, debajo de todo árbol frondoso y debajo de toda encina espesa, lugares donde ofrecieron incienso a todos sus ídolos. Escuchemos y analicemos bien. Cuando hablamos de árboles frondosos, nosotros también podemos verlo en la alegoría o en la metáfora, como Dios habla a través de Salomón, a través de los proverbios, a través de los salmos. Dice que nosotros somos como árboles plantados junto a corrientes de río, donde lleva fruto a todo tiempo y su hoja no cae. Hay árboles buenos y hay árboles malos. Jesús dijo: todo árbol bueno, ¿verdad?, da buen fruto, pero el árbol malo da malos frutos. Y también dice que el árbol que no dé fruto será cortado. Esto me está hablando de las personas, de los seres humanos. Dice que también Dios hará caer lluvia de los cielos y que hará que prosperen los árboles. La lluvia representa la palabra de Dios. El profeta Isaías dice, ¿verdad?, os esparcirá Dios agua limpia y os limpiará de toda vuestra inmundicia, de vuestras idolatrías, de vuestras hechicerías, de vuestras fornicaciones. La palabra de Dios nos limpia cuando verdaderamente nosotros dejamos que ella entre y nosotros somos obedientes a lo que dice la palabra de Dios, reconociendo que nosotros somos malos y que Dios es bueno, pero que Dios es un Dios de perdón siempre y cuando haya un corazón contrito y humillado. Un corazón contrito y humillado no despreciará el Señor Jehová. Y este pueblo era duro de ser, y cuando me habla de árboles frondosos, a veces se puede caer en idolatría hoy en día, de gente que tiene mucho conocimiento, pero conocimiento hacia el mal. Que son árboles, pero que son árboles así como hay árboles en el mundo espiritual, en el mundo de luz, que Dios tiene sus ministros, árboles grandes, estamos hablando de grandes ministerios, que tienen dones, talentos, son árboles frondosos. También el enemigo tiene sus árboles que también son grandes en el mundo de la hechicería, de la brujería, gente de jerarquía, estamos hablando ya de jerarquía. Entonces Israel tenía magos, tenía divinos, lo hemos estado viendo en las otras clases, y esta gente le gustaba más lo que era la adivinación. Entonces a veces cuando no hay visión dentro del pueblo, pueden haber adivinos. Entonces el que es adivino se puede estar cometiendo el error diciendo que tiene un espíritu de discernimiento o que tiene el don de ciencia, y no es don de ciencia, es adivinación. Dependiendo lo que esté operando dentro de la casa de oración, dependiendo el líder que tengamos, dependiendo la visión y la búsqueda que nosotros tengamos, nosotros vamos a saber si se está moviendo Dios, si se está moviendo el mundo de luz o si se está moviendo un mundo de tinieblas. Un poco fuerte, pero es lo que está dejando aquí escrita la palabra. El 13 dice: y sabréis que yo soy Jehová cuando sus muertos estén en medio de sus ídolos, alrededor de sus altares, sobre todo collado alto, en todas las cumbres de los montes, debajo de todo árbol frondoso y debajo de toda encina espesa, lugares donde ofrecieron incienso a todos sus ídolos. Y luego dice el 14, para ya terminando con Ezequiel: y extenderé mi mano contra ellos, y donde quiera que habiten, haré la tierra más asolada y devastada que el desierto hacia Diblar, y conocerán que yo soy Jehová. Una de las características que tiene una persona que anda de espaldas a Dios es que todo lo que toca no prospera. Lo contrario a lo que nosotros hoy en día podemos ver como la gracia y el favor de Dios. El que tiene la gracia y el favor de Dios, todo lo que toca prospera. Así está en el proceso de Dios, como hablábamos de José. Dice que José, ¿verdad? José fue preso y aún así prosperó. Que José estuvo en cautiverio y aún así prosperó. Y tantas cosas que José hizo, estaba en una preparación, pero prosperaba lo que él hacía, prosperaba lo que él tocaba. Isaías dice que el que anda de espaldas a Dios, el que anda en rebelión, el que anda en rebeldía, el que anda detrás de otros dioses, dice que es como trapo de mujer monstruosa. Hoy en día lo podemos llevar como cuando una mujer o un hombre está haciendo una torta. Bueno, vamos a hablarlo en este caso mujer, porque al hombre no le viene el periodo. Cuando una mujer tiene el periodo, ¿verdad? Dios hace la metáfora, la alegoría, la comparación de que
El ser humano sin Dios, apartado de Dios, es como un trapo de mujer monstruosa, o sea, como el trapo que usa la mujer cuando le viene el periodo. Y cuando esta mujer se está haciendo una torta que trae harina, que también lo hablamos allí en las parábolas, cuando se habla de la harina, se habla del aceite, dice que una mujer menstruosa, si hace una torta, esta se corta. Si mete la mano, se corta. Así es el que anda en pecado. Cuando Dios está trabajando en una obra y está creciendo la obra y se ve que el respaldo de Dios está porque está creciendo la obra, el crecimiento lo da es Dios. Y viene alguien en pecado, viene alguien y quiere hacerlo según él, la obra se detiene, se viene todo abajo, todo se cae. Y ahí nosotros notamos que esa persona que está allí al frente, liderizando, que está allí llevando lo que es el trabajo en el Señor, no prospera. No puede prosperar porque me lo está diciendo Ezequiel aquí, el profeta Ezequiel le está diciendo que y extenderé mi mano contra ellos, este Jehová, y donde quiera que habiten haré que la tierra más asolada y devastada que el desierto hacia Diglar, y conocerán que yo soy Jehová. Entonces, si nosotros Dios nos encomienda un trabajo, debería crecer. Si no crece, entonces hay mal en nosotros, deberíamos revisarlo. Lo bueno es que Dios permite que nosotros, ¿cómo diríamos? Que nosotros nos arrepintamos y hallemos la gracia y el favor. Salomón, después vamos a verlo en la otra clase, no creo que nos dé chance de verlo en esta, con todo lo que Salomón hizo y permitió entrar en Israel. Dios al final, después, bueno, por la gracia del Señor y por David, alcanza la misericordia. La diosa Astoret, dice, Astoret fue el nombre de una diosa de Fenicia, mencionada en la escritura como la diosa de los sidonios. Esto lo podemos ver en Reyes, Primera de Reyes, capítulo 11, 33. Antes de que entremos a Josué, vámonos a Reyes. Reyes, dice Primera de Reyes. Reyes, estamos en los Reyes. Vamos a hablar un poco aquí de qué me está diciendo. Aquí vamos a hablar de Salomón. Creo que aquí está Salomón, sí, aquí me habla del reinado de Salomón. Primera, estoy en segunda aquí, Primera de Reyes. Primera de Reyes, sí, 11, 33. El 11:33 dice así: por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, y a Quemos, dios de Moab, y a Moloch, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Aquí me está hablando de la apostasía que Salomón permitió que entrara dentro del pueblo de Israel. ¿Y por qué Salomón habría de dejar que entrara idolatría en el pueblo? Porque dice que, lo vamos a leer ahorita en el capítulo 11. Salomón fue un hombre que al principio tuvo el llamado de Dios. Dice que hizo lo recto delante de Dios, que prosperó, que Dios le dio sabiduría, le dio conocimiento. Pero tanta fama, tanto que tenía Salomón, que se descuidó y entonces sus ojos se fueron tras mujeres, 1000 mujeres. Y de las 1000 mujeres ninguna era hebrea, ninguna era de Israel. Dice que tuvo 700 esposas, 300 concubinas. Y como se enamoró de estas mujeres y estas mujeres tenían otro tipo de Dios, otro tipo de rituales, él lo permitió. Vamos a leerlo. Esto está en Primera de Reyes, capítulo 11. A veces hablamos de lo bueno de Salomón y las partes buenas, pero no hablamos de lo malo. El 11 dice, el título dice, apostasía y dificultades de Salomón. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. Gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ella, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses, y a estas pues se juntó Salomón con amor. Cuando dice llegar, quiere decir tener relaciones maritales. Salomón se enamoró de estas mujeres. Vemos el poder que tiene el enemigo usa a las mujeres desde la antigüedad y hoy en día las sigue usando. Mujeres hermosas quizás en lo físico, pero que están de espaldas a Dios para cautivar el corazón del hombre, y se enamore, y una vez ya el hombre enamorado lo hacen caer a otros dioses. Y esto es lo que llamamos fornicación espiritual. Salomón conocía por los mandatos y los buenos consejos de su padre, pero porque se enamoraba de las mujeres, tenía esta debilidad
mire todas las mujeres y todos los dioses paganos que él permitió. El 3 dice, y tuvo 700 mujeres reinas y 30 concubinas, y 300, concubinas. Y sus mujeres desviaron su corazón. Cuando Salomón ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de su padre David. Veamos que al principio me lo está diciendo aquí, ¿verdad? La escritura, que cuando Salomón fue joven anduvo recto, pero cuando se puso viejo, ¿verdad? Perdió su fuerza. Y ya no era recto delante de Jehová. Y cuando Salomón era ya viejo, o sea, ya habían pasado los años, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de su padre David. El único rey que no se inclinó entre otros dioses fue David con todos sus errores. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo entre los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén. Imagínate, de paso lo hizo frente de Jerusalén. Y a Moloch, sabemos que el dios Moloch es el que le sacrificaban los hijos, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto has habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo, pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Y Jehová suscitó un adversario a Salomón, Hadad edomita, de sangre real, el cual estaba en Edom, porque cuando David estaba en Edom y subió a Joab, el general del ejército, a enterrar los muertos y mató a todos los varones de Edom, porque 6 meses habitó allí Joab y todo Israel hasta que hubo acabado con todo el sexo masculino en Edom. Hadad huyó y con algunos varones edomitas de los siervos de su padre y se fue a Egipto. Era entonces Hadad muchacho pequeño y se levantó de Madián y vinieron a Parán y tomando consigo hombres de Parán vinieron a Egipto a Faraón, rey de Egipto, el cual les dio casa y les señaló alimento y aún les dio tierra. Y halló Hadad gran favor delante de Faraón, el cual le dio por mujer la hermana de su esposa, la hermana de la reina Tapenes. Y la hermana de Tapenes le dio a luz un hijo, Genubad, el cual destetó Tapenes en casa de Faraón, y estaba Genubad en casa de Faraón entre los hijos de Faraón. Y oyendo Hadad en Egipto que David había dormido con sus padres y que era muerto Joab, general del ejército, Hadad dijo a Faraón, dejarme ir a la tierra. Faraón le respondió, ¿por qué? ¿Por qué te falta conmigo que procuras irte a tu tierra? Y él respondió, nada, con todo te ruego que me dejes ir. Dios también levantó por adversario contra Salomón a Rezón, hijo de Eliadá, el cual había huido de su amo Hadas, Ezer, el rey de Seba, y había juntado gente contra él y se había hecho capitán de una compañía cuando David deshizo a los de Soba. Después fueron a Damasco y habitaron allí y le hicieron rey en Damasco. Y fue adversario de Israel todos los días de Salomón, y fue otro mal con el de Hadad, porque aborreció a Israel y reinó sobre Siria. También Jeroboam, hijo de Nabat,
efreteo de Sereba, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Serúa, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey. La causa por la cual éste alzó su mano contra el rey fue esta: Salomón edificó a Milo cerro, el portillo de la ciudad de David su padre, y este varón Jeroboam era valiente y esforzado. Y viendo Salomón al joven que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. Aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino y el profeta Ahías Silonita, y este estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre él, la rompió en 12 pedazos, y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus, y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad de que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Por cuanto me ha dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, y a Quemós, dios de Moab, y a Molot, dios de los hijos de Amón, y no han dado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida, por amor a David mi siervo, el cual yo elegí, y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Pero quitaré el reino de la mano de su hijo, y lo daré a ti, las 10 tribus, y a su hijo haré una tribu, para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí, Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. Yo pues te tomaré a ti, y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma, y serás rey sobre Israel. Ok, cuando nosotros vemos aquí, estamos viendo que por el pacto de David, lo que es importante es cumplirle a Dios, porque aún así, si nosotros somos fieles a Dios, nuestra familia, si hemos pactado con Dios, Dios aún en el lecho de muerte puede trabajar con ellos. Y vemos y notamos que Dios me quiso permitir vivir una experiencia, ¿verdad? Cuando recibí una puñalada, 60 puntos entre corazón y pulmón. Si moría en esas condiciones me iba a perder, pero mi abuela ya iba a ser prontamente levantada. Tenía ya casi 70 años en el Evangelio, mi abuela anciana. Y un día recuerdo que ella puso la mano sobre mi hombro. Antes de yo ser cristiano, ya estaba ella casi, Dios preparándola. Ella sabía, porque el verdadero hombre y mujer de Dios que es entregado a Dios sabe cuándo va a partir. Y recuerdo que yo no le hice mucho caso a lo que ella me dijo. Estaba yo ebrio en ese momento, y me dijo: hijo, pronto yo me voy con mi Señor, y la responsabilidad que yo tengo de toda de la familia, ¿verdad? Va a caer sobre ti. ¿Qué voy a saber yo lo que me estaba profetizando mi abuelo? Y puso mi mano, yo le dije: abuela, quédese quieta, y no le hice caso. Pero pasaron algunos meses, recibo yo esta puñalada, ¿verdad? Esto permite que yo entre en el camino, en el reino de los cielos. Y después de estar yo congregándome como 3 meses, muere mi abuela, y me recordé de esas palabras que ella me dijo, de esas profecías. Ella me profetizó y yo pude ver eso. Entonces yo digo que mi abuela fue fiel al Señor, y por amor a mi abuela, Dios no permitió que yo muriese en esas condiciones. Me iba a perder. Mira, Dios trató conmigo, bueno, me levantó para que hoy en día yo tenga la responsabilidad de predicarle a mi familia y de servirle a ese Dios maravilloso que me dio una oportunidad, que me sacó del mundo de tinieblas, de la indigencia, de donde yo vivía, y hoy en día, bueno, me ha hecho príncipe del reino de los cielos, y hoy en día verdaderamente estoy muy agradecido con Él. Mi vida vivo para Él, duermo por Él, río por Él, todo lo que hago lo hago por Él, y me siento contento y agradecido de ese Dios maravilloso. Aquí el profeta le dice a, ¿verdad?, Jeroboam acerca del manto. Rompieron las tribus, le dieron 10 tribus. Aquí es donde viene el rompimiento, por causa de que estaban adorando falsos dioses. Pero dice que por amor a David su siervo no se apagaría la lámpara, porque había una promesa de que David habría una lámpara que nunca se apagaría. Conocemos a Jesús como Jesús, hijo de David, de la tribu de Judá. ¿Cuál fue esta tribu que le dieron a Salomón, o que le quedó a Salomón, o al hijo de Salomón? La tribu de Judá. De allí viene Jesucristo. Estamos hablando de Jesús hombre, ¿verdad? Porque Dios, antes de ser Jesús, era el ángel de Jehová.
y por eso era conocido como Jesús, hijo de David. Y esa es la lámpara que nunca se apaga ni se apagará. Jesucristo es la lámpara. Y gloria a Dios porque hoy tenemos entendimiento por medio, ¿verdad?, de lo que hemos estado viendo. Entonces vamos a ver aquí acerca de lo que eran los dioses, ¿verdad? Estamos hablando de que la diosa Astoret fue el nombre de una diosa fenicia, mencionada en la escritura como la diosa de los sidonios. Ya lo leímos, esto es Primera de Reyes, capítulo 11, 33. Luego dice que de los sidonios, luego dice Astoret fue una de las también idolatrías que el rey Salomón permitió, y esto hizo que Dios se alejara no solo de él, pues, sino del pueblo en ese momento para que viniera juicio. Astoret era conocida en otras culturas como Istar y Astarte, estrella. Siglos después, la abominación de Astoret se transformó en adoración a Afrodita en algunas provincias griegas. Astoret a menudo se menciona con Baal y los dos eran vistos como consortes, o sea, eran estos dos dioses pegados, Astoret y Baal. Cada uno complementaba al otro. Esto lo podemos ver en Jueces, ¿verdad? En el capítulo 2, verso 13. Vamos a buscar Jueces y vamos a ver allí, después de José, Jueces, capítulo 2, ¿verdad? Verso 13. Y veamos lo que dice aquí. Dice: y adoraron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor. Y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos, porque donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de manos de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Cuando venía la opresión y la aflicción que ellos habían cometido mal, ellos luego oraban, y por medio de la humillación a Dios, Dios los libraba. Luego dice el 19: mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles, inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de sus obstinados caminos. Y luego de esto hacía que la ira de Jehová se encendió contra Israel, y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedecen mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar delante de ellos a ninguno de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ella Israel si procurarían o no seguir el camino de Jehová. Andaba en él como lo siguieron sus padres. Por esto Jehová a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez, y no las entregó en manos de Josué. Estamos viendo aquí lo tremendo, porque Josué, bueno, un hombre esforzado y valiente, y ahorita estamos leyendo lo que es la apostasía de Israel, la obra de los jueces, porque Dios levantó jueces. Luego, después de los jueces, conocemos a los reyes, que es lo que estábamos adelantaditos. El primer rey que Dios levanta es Saúl, porque vemos que los sacerdotes se corrompieron. Conocemos la historia, ¿verdad?, de sacerdotes que permitieron que sus hijos corrompieran la casa de oración, que entrara allí lo que la prostitución, la fornicación, y esto hizo que el pueblo en tiempos de Samuel, como juez y como profeta, dice que le dolió en su corazón a Samuel cuando el pueblo dijo: queremos tener un rey de carne y hueso, porque era Jehová quien mandaba a través de los hombres. Israel, el rey de Israel era Jehová, y ellos dijeron: no, queremos un rey de carne y hueso.
y Dios le permite a Saúl gobernar, pero Dios advierte de lo que iba a venir a través de Saúl. Pero después de Saúl vendría David, de David vendría Salomón. Vemos que Salomón volvió a dejar de introducir todo lo que es la idolatría dentro del templo, porque en los tiempos de David no hubo idolatría. No hubo idolatría porque David se encargó de romper con todo eso. No tuvo Jezabel, no hubo nada de eso. Pero después de Salomón dejó meter en tantas cosas, ¿verdad? Y de allí vamos a ir siguiendo estudiando los reyes, pero ahorita estamos en los jueces. Vimos los jueces, ¿verdad? Porque Dios se entrega. Hablamos acerca de la muerte de Josué. Voy a leer en el 6, en la misma segunda de jueces, y dice: porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué. En el tiempo de Josué un buen líder. Y todo el tiempo de los ancianos que sobrevinieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero luego que murió Josué, luego después que muere un buen líder, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Tinar Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ello otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Hoy en día podemos llevar esto a la actualidad, y yo anhelo todavía, y siempre lo he dicho en las predicaciones donde Dios me permite dar la palabra. Yo anhelo el evangelio de hace 30, 40, 50 años atrás, cuando mi abuela verdaderamente estaba en su apogeo, y mi padre también evangelista, llamado por el Señor. Recuerdo que era muchacho de 10 años, 9 años, no recuerdo exactamente la edad, pero iba a algunas cruzadas con mi padre y veía el poder de Dios manifestarse de una manera tremenda. No había iglesias libres como tal, era la iglesia Pentecostés, conocida como la iglesia del Señor. Había disciplina, había verdaderamente orden, pero con el tiempo se ha ido corrompiendo todo, y hoy en día vemos no sabemos, porque mucha apostasía ha entrado o han dejado entrar en algunos lugares, en algunas casas de oración. Y esto hoy en día se dice que hay más cristianos, pero yo creo que hay menos cristianos verdaderos. Porque mucha apostasía, mucha gente sirviendo a dioses ajenos, paganos, y no conocen al Dios verdadero. Jesús le dijo por medio de Juan, el apóstol Juan, amado del Señor, escribe en Juan 16, dice: y estas cosas harán cuando os persigan y os maten, y creen que rinden culto a Dios, pero no conocen ni al Padre ni a mí. Porque una persona que tiene a Dios, dice Juan también ya en una de las cartas, que aquel que no ama a su hermano no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y si alguno aborrece a su hermano o al prójimo, ¿verdad?, está todavía en tinieblas. No se puede estar en el evangelio y tener odio contra una persona. Un verdadero cristiano no debe haber odio en su corazón. No debe haber raíz de amargura. Quien verdaderamente tiene una raíz de amargura, odio, envidia, siente celo, anda en la carne, anda de espaldas a Dios. No es el Dios al cual yo predico, no es el Dios que yo he conocido, porque el Dios que yo conozco y el Dios que se me ha revelado, primero se le reveló a mis padres y luego a mí por la misericordia de Él, me ha enseñado a amar, me ha enseñado a bendecir a los que nos maldicen, me ha enseñado a perdonar todo tipo de mal. He sido traicionado como muchos, todos los que somos llamados y señalados por Dios, por el dedo de Dios, pasamos por allí, pasamos por traiciones. He ayudado a mucha gente y la gente que tú ayudas te traiciona, te humilla. Tenemos que pasar por ese camino angosto, estrecho. La puerta es angosta y pocos son los que entran por ella. Hoy en día se dicen muchos ser cristianos, pero se odian, no se tratan. Enemistades entre familias. Eso no es evangelio. El verdadero evangelio es el evangelio del amor. Ahora, ya para ir terminando, voy a leer ahora sí voy a estar en Josué capítulo 24, y voy a leer el discurso, porque Josué tiene que partir con el Señor. Josué, ya Dios le dice que tiene que partir, y como le dijo también a Moisés. Y veamos qué dice Josué, porque ya el pueblo en los años avanzados, dice que Josué murió de 110 años, pero en los años avanzados ya Josué había visto cómo ya estaba empezando a entrar la idolatría, porque estaban adorando los dioses de las naciones que Dios había entregado en sus manos. Y dice que por causa del pueblo Dios no entregó más naciones en el reinado de Josué, o en el tiempo en que Josué estuvo como líder, porque Josué no fue rey, pero fue un líder. Dice discurso y despedida de Josué. En el capítulo 24 dice:
Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham, de Nacor, y servían a dioses extraños. Esto está en Génesis 11:27, esto ya lo vimos. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y al otro, y lo trajo por toda la tierra de Canaán. Y aumenté su descendencia y la di a Isaac. Esto también ya lo vimos. Esto está en Génesis 12:9 y Génesis 21:1-3. El 4 dice: Isaac le di a Jacob y a Esaú. Y Esaú di el monte de Seir para que lo poseyere. Pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Esto está en Génesis 25, desde el verso 24 al 26, también ya lo vimos. Y yo envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él. Y después os saqué. Esto está en Éxodo 3:1 y 12:42. Esto también ya lo vimos. Hablamos acerca de lo que era Moisés, quién fue Aarón y cómo Dios usa a Moisés para libertar al pueblo de Israel. Luego el 6 dice: saqué a vuestros padres de Egipto, y cuando llegaron al mar los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar rojo con carros y caballería. Y cuando ellos clamaron a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después tuvisteis muchos días en el desierto. Esto es Éxodo 14, desde el verso 1 al 31 también lo vimos, cuando Moisés sube al monte, cuando luego Aarón hace la estatua, ¿verdad?, de un dios pagano, y bueno, eso ya lo vimos. El 8 dice: yo os introduje en la tierra de los amorreos que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo les entregué en vuestras manos, y poseíste su tierra, y los destruí delante de vosotros. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel, y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijese. Mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendije repetidamente y os libré de sus manos. El 11 dice: pasasteis el Jordán y vinisteis a Jericó. Ya este es con Josué. Aquello fue cuando Moisés, aquí ya con Josué en Jericó. Pasasteis el Jordán y vinisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, los fereceos, los cananeos, los eteos, los gergeseos, los heveos y los jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos. Y envié delante de vosotros tabanos, los cuales los arrojaron de delante de vosotros, esto es, a los dos reyes de los amorreos, no con tu espada ni con tu arco. Esto está en Éxodo 23, desde el verso 28, y en Deuteronomio 7:20. Y os di a la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moriráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, comisteis. Luego el 14 dice, ya Josué aquí hablando un poco fuerte dice: ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Quiere decir que todo este pueblo, esta nueva generación, no la que se levantó con Josué, porque ya estamos hablando de que Josué tenía 110 años y por ende los que estaban con Josué también ya estaban ancianos, y estos fueron fieles a Jehová. Pero una nueva generación, como la que estamos viendo hoy en día, una nueva generación, nosotros recordamos la vieja generación que íntegros a Jehová y quedamos admirados y sorprendidos. Todavía quedamos algunos, sí, que no hemos doblado rodillas ante los baales, sí, pero somos pocos, no son muchos. Aquí el 15 dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién serváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo en mi casa serviremos a Jehová.
Josué ya en su vejez dice, yo no sé si ustedes quieren servir a otros dioses, pero mi casa y yo vamos a servir a Jehová. Un carácter de un verdadero llamado, de un verdadero hijo del Señor. Nosotros no nos podemos doblegar ante otros dioses, no podemos doblegarnos ante lo que puedan decir los demás. Si una gente se quiere desviar de la palabra, lo dejamos quieto, pero yo en mi casa serviremos a la palabra. Yo en mi casa estaremos apegados a la palabra. Yo en mi casa estaremos en los estatutos del Señor, porque ellos son los que dan garantía de vivir una vida tranquila, quieta, reposada, aunque haya lucha, aunque haya prueba, pero lo que toquemos será prosperado. Siempre y cuando estemos en pos de Dios, siempre y cuando estemos a favor de Dios, siempre y cuando caminemos a favor de Dios, todo lo que hagamos prosperará. ¿Habrá guerra? Sí. ¿Habrá batalla? Sí. Pero en Cristo somos más que vencedores. Cosa terrible que hemos estudiado hoy es estar en contra de Dios, porque tener a Jehová como enemigo no es recomendable. Dice que cuando el pueblo de Israel se volteó a Dios, Dios los mató a espada, los entregó en cautiverio y enfermedades. Y ¿quién quiere vivir enfermo en una guerra, en un pleito, en una contienda por desobediencia? Creo que nadie. Entonces no podemos dejarnos mover por lo que otros digan. Todo lo que nos digan tiene que estar apegado a la palabra. Todo lo que nos digan debe estar en el concepto y en el marco de la constitución de los cielos acá en la tierra, que es la Biblia. Si alguno nos enseña otra cosa que no está conforme a lo enseñado por el apóstol Pablo, las cartas paulinas, tal es anatema. Así lo dice la Biblia. Pablo dijo, aún si yo me desvío, no me oigan. Todo el que se desvía de la palabra es hereje. Todo aquel que enseña lo que no está en la Biblia y que quiere contradecir para justificarse él y hacer ver a un Dios mentiroso, el amor de Dios no está en él, ni el amor del Padre, y por lo tanto es un anatema. Y todo aquel que adora y sigue un anatema es anatema conjuntamente con él. Por eso Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de la doctrina que enseñas, porque te salvarás tú y salvarás a todo el que te oyere. El verdadero líder del Señor debe conocer los misterios del reino, debe conocer la palabra de Dios, debe conocer para poder instruir y guiar al pueblo. Esto siempre lo vamos a ver en la palabra del Señor. Y si alguien se está levantando y no tiene tanto conocimiento, pero es de Dios, Dios pondrá a alguien al lado que sea diestro, que tenga conocimiento para que instruya a aquella persona que Dios está capacitando. Pero Dios nunca pondrá a alguien que no sabe allí y lo abandonará. Si Dios llamó a alguien y todavía no tiene el conocimiento, le pondrá a alguien quien lo ayude. Le pondrá siempre las herramientas para que esta persona crezca. Pero todo en la palabra. Líder que se desvía de la palabra, líder fracasado. Y esto lo vemos en todas las historias de la palabra. Ok, leímos entonces el 16. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal conozca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. El 17 dice, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el cual ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde vamos andando, y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis, le da un consejo, si dejareis a Jehová y serviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal, y os consumirá después que os ha hecho bien. Él pues entonces dijo a Josué, no, sino que a Jehová serviremos. El pueblo entonces dijo a Josué, no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos, de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron, testigos somos. Quitad pues ahora los dioses ajenos. Quiere decir que tenían idolatría, que tenían dioses ajenos. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Estamos hablando que estaban en el corazón. Y el pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos.
Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquem. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios. Y tomando una gran piedra, la piedra representa a Cristo, la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Y dijo Josué a todo el pueblo: he aquí, esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros, para que no mintáis contra nuestro Dios. Y envió Josué al pueblo, cada uno a su posesión. Luego viene la muerte de Josué, ¿verdad? Esto está en Jueces 2:6 al 10. Dice: después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y le sepultaron en su heredad en Timnat-Serah, que está en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué. Escuche. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué. Y todo el tiempo los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. El problema siempre va a estar en cuando muere un verdadero líder y este líder no capacita a otro. O sí puede capacitarlo, pero el líder es el que va a guiar a un pueblo. Entonces un líder por eso es que el líder debe velar mucho, debe saber de qué rodearse, porque el líder estará rodeado de otros espíritus que lo vamos a ir viendo con el tiempo que estemos estudiando, lo que llamamos Jezabel, lo que llamamos espíritu de Coré, de espíritu de Amalek, espíritu de Absalón. Todos los líderes siempre serán atacados en un mundo espiritual, porque el enemigo sabe que si toma la mente del líder y el líder es confundido, tendrá posesión de todo el pueblo. Por eso los líderes deben estar rodeados de gente sabia, de conocimiento, de palabra. Recuerdo, el Espíritu me trae memoria ahora de una parte en la Escritura donde dice que había un rey, y este rey, las personas sabias, los ancianos le dieron consejo, y al rey le pareció bien, pero luego vinieron los jóvenes, gente inexperta. El joven representa que no es experto, no es diestro con la palabra. Y le dieron otros mandamientos al rey. Le pareció escuchar mejor a los jóvenes que no tenían experiencia, que no tenían conocimiento. Y vino una gran calamidad contra este rey, contra esta nación. ¿Por qué? Porque a veces el líder tiene la responsabilidad de saber oír. Debe pedirle sabiduría al Señor, debe pedir verdaderamente confirmación a Dios, y que todo lo que le digan, sean viejos, ancianos, jóvenes, mujer, hombre, profeta, profetisa, maestro, debe estar todo filtrado por la palabra. El líder, el buen líder, siempre escudriñará y verificará que lo que se le dice está en la Biblia. Si está en la Biblia, será próspero. Si se sale de aquí, vivirá en fracaso. Saúl, por sus emociones, decidió no obedecer a lo que le había dicho Samuel, como en este tiempo era juez, pero también era sacerdote y era profeta, y decidió hacer las cosas por él mismo. Y esto hizo que la ira de Jehová viniera sobre él. Cuando nosotros hacemos las cosas según nosotros y no según Dios, hacemos que Dios se aire. Y cosa terrible, mire, es más fuerte Dios como enemigo que el mismo enemigo. El enemigo sabemos cómo es y es enemigo. Pero tener de enemigo a Jehová no es recomendable. No es recomendable, mejor tener a un Dios a favor. Así seamos quebrantados, así seamos verdaderamente hechos. Dios trate con nosotros en el proceso, quiebre el vaso y lo vuelva a hacer. Pero mejor obediente a Dios, llorando, pero con Dios en obediencia, como Job y como David y como estos hombres grandes, como el rey Joasías y no como Joacín, como el rey David y no como el rey Salomón y como el rey antes de él, Saúl. Nosotros decidimos, iglesia, nosotros decidimos, pueblo, verdaderamente si obedecemos la voz de Dios, que es la palabra, o obedecemos al hombre. Pedro y Juan hicieron sanidades, hicieron señales, prodigios, y los sacerdotes de aquel entonces los persiguieron, los apedraron, a muchos dieron muerte. Y ellos le decían en la congregación, entre el medio de los ancianos, decid vosotros qué es mejor, obedecer a Dios o obedecer a los hombres.
Mejor es obedecer a Dios antes que los hombres. A veces los líderes nos dan ordenanzas que van en desobediencia con Dios. Y esto no es rebeldía, esto no es rebelión. Pero si a mí un líder me da una palabra que no viene de Dios y que me va a contradecir lo que Dios dice, no puedo oírlo. No puedo oírlo porque entonces tendría a Dios de enemigo. Dios les bendiga, Dios les guarde. Hasta una próxima clase. Esta fue la quinta. La paz del Señor esté con todos vosotros. Amén, amén y amén.